El crimen es una dimensión de lo humano, no es una cosa aislada ni excepcional. El crimen vive con nosotros. Yo sabía que los que venían atrás tenían que ser gente mala. Efectivamente eran gente mala, eran de la policía. Se bajaron, me agarraron a patadas, me metieron en la furgoneta. Lo que yo vi en esas cárceles desde niño me marcó para siempre, porque lo que yo veía era el verdadero sufrimiento humano. Bienvenidos a Presunta Pola, donde nos gusta hablar de crímenes mientras tomamos cerveza. Y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que admiro muchísimo, que tuve la fortuna de conocer hace un par de años, que si alguno de ustedes no lo conoce de cara, estoy seguro que sí conoce su trabajo, que sí ha estado sentado al borde del sofá o que recuerda que sus papás estuvieron sentados al borde del sofá, como me pasa a mí, con alguna de sus historias, con alguna de sus novelas, de sus series, de sus producciones audiovisuales. Bienvenido, Mauricio Navas, a Presunta Pola. Sebastián, qué bonita presentación, muchas gracias. Sí. Estoy encantado, honradísimo de tenerte aquí, de verdad. Conozco tu trabajo desde antes de conocerte a ti y después de conocerte a ti lo resignifiqué y eso para mí es muy importante. Y pues nada, estamos acá en este podcast y tú también te adentraste al mundo del podcast, ¿no? Yo te conocí por Ser o No Ser, ahí el podcast hace un par de años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que un escritor que tiene cientos de guiones para televisión, casi miles de guiones, y que tiene tanta experiencia en esto, resulta interesándose en el podcast? Sebastián, gracias. Primero, gracias por tanta generosidad y tanta elocuencia acerca de mi trabajo. Muchas gracias. La pandemia, como a cualquier persona del planeta, me desordenó los factores de la vida. Y desordenó muchas otras cosas. Entonces, eso conlleva quizás a crisis internas, situaciones. Y una noche, hablando de esa situación con mi hijo Fernando, que en aquel momento tenía 23 años, él estaba viviendo en Inglaterra en aquel momento, y estábamos hablando de una conversación muy larga, y yo le conté de cómo yo estaba viendo la vida, cómo estaba viendo el mundo, lo que yo estaba sintiendo en relación con lo que estaba pasando con la pandemia, con las vidas y eso. Y entonces me dijo, padre, ¿tú por qué no dices eso en un podcast? ¿Por qué no dices todo eso en un podcast? Y yo me quedé como, eso llegó como un meteorito, esa idea. Me fui a dormir y se me quedó, porque además, ¿tú tienes hijos? No, todavía no. Los hijos, no porque haya que tenerlos o no, sino cuando los hay, tienen unos canales de comunicación muy particulares en relación con los padres que no tiene nadie más. Entonces, cuando mi hijo me hace esa pregunta, la cosa se queda ahí adentro, porque se vuelve esta pregunta me la está haciendo una persona que me conoce mucho y me está diciendo esto como ¿por qué? Me fui a dormir con eso y a la madrugada me desperté con el dilema en la cabeza de, iban para decir el nombre, ser o no ser. Y pensé, ahí el podcast. Y ese nombrecito fue suficiente motivación, me pareció tan ingenioso que dije, hagámosle un podcast a este nombre. Pero mira que es una metodología que yo he usado también. La Alternativa del Escorpión, por ejemplo, la primera serie que yo dirigí, que coescribí con Mauricio Miranda, que pues fue revolucionario en este país y cambió la forma de ver la televisión en Colombia. También esa fue una idea que trajo Mauricio Miranda cuando era estudiante y yo era profesor de él. Y el final de la historia que él había escrito era tan bueno, que yo le dije a Mauricio, a este final hay que hacerle una historia. E hicimos La Alternativa del Escorpión. Okay. Aquí me pasó lo mismo con el podcast, ¿no? Es ser o no ser ahí el podcast. Yo dije, eso suena muy chévere como para que no lo hagamos. Y entonces me lancé con Germán León, mi compañero, que es el ingeniero de sonido, que me ayudó con eso, y ahí ya vamos para 3 años. No, qué maravilla. Yo estuve invitado en ese podcast y se los recomiendo. Ahí es un gran podcast, ahí nos conocimos. Se habla de muchas cosas y además con unos invitados de lujo que luego fuera de cámara te pediré un par de números para que vengan a Presunta Pola. Pero bueno, Mauricio, aquí tomamos cerveza mientras hablamos de crimen. Primero que todo, salud. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de crimen. Cuéntame, Mauricio, ¿cuál es esa primera experiencia que tienes, digamos, relacionada al crimen? Porque el crimen es algo cotidiano que está en la vida de todos de alguna u otra forma, por mucho que lo veamos con mucho respeto y mucha distancia, está ahí.
Entonces, en tu caso, ¿cuál puede ser esa primera experiencia que tú nos puedas compartir? Yo, yo sí creo que tienes razón, el crimen nos acompaña, así no seamos criminales, o así no nos hayan acusado de un crimen. No creo que haya una sola persona que pueda decir que en su vida ha hecho algo prohibido o algo pseudo ilegal. Ey, se vuelve criminal, no como tal, pero eh, como yo soy hijo semiúnico, mi hermana anterior me lleva 10 años. Y de ahí para allá son todos mis hermanos, entonces cuando yo tengo conciencia de mí, yo estoy solo. Ok. Ya todos se han ido. Eso es más o menos 5 o 6 años. Y a partir de ese momento tengo que resolver mi vida por mi cuenta, como los hijos únicos, solo. Y eso eleva la curiosidad y la imaginación. Claro, no había tablets. En serio, eso es determinante. Entonces tocaba distraerse con lo análogo, que eran los libros, ¿no? La imaginación, escribir a mano. Y desde niño me atraía, pues obviamente, las historias de terror, las historias macabras, como a cualquier niño. Y, y la búsqueda de esos elementos del mal en el ser humano. Mi papá escribía cuentos fantásticos. De hecho, un libro de él se llama Fantasía en Negro. Son historias macabras. Entonces, mi relación con el lado oscuro del alma viene desde muy niño. La primera cosa que yo leí, digamos que no fuera cuentos infantiles, fue un cuento de mi papá que se llama La muerte se burla, que tiene que ver con un par de amigos que uno se hace pasar por muerto para cobrar un seguro y el otro lo tiene que sacar y nunca llega. Entonces, es él describiendo su muerte en el cajón. ¿Sí me entiendes? Entonces, desde niño yo he tenido una mirada de atracción y de acceso a lo macabro. Problemas con la policía desde niño, porque me iban a quitar el balón de fútbol jugando en la calle, luego más tarde, bueno. Entonces, pero el fundamental es que mi mamá trabajaba en las cárceles. Okay. Mi mamá trabajaba cuando yo tenía 7 años en la cárcel de mujeres, después a la Modelo, después a la Picota. Entonces yo chiquito conocí todas las cárceles adentro, ¿no? Porque la trabajadora social trabaja adentro, lo que llaman el penal, porque afuera están las oficinas. O sea, dentro del patio donde están ellas. Donde están ellos. Mi mamá trabajaba ahí adentro porque el trabajo de mi mamá era rehabilitar el tejido afectivo del recluso con su familia, que es lo primero que se pierde, y se rompe el vínculo familiar. Entonces mi mamá trabajaba con ellos y yo me iba allá a estar con ella desde los 7 años. O sea, tú compartías el espacio con ella mientras ella trabajaba con las reclusas. Haz de cuenta, tú eres mi mamá, estás en el escritorio, con un escritorio, una oficina chiquitica, más toda miserable, porque allá adentro todo era feo, pero ella ahí sentada con un escritorio, el recluso o la reclusa siempre se sentaba frente a ella y yo me sentaba al lado, con un papelito a pintar pendejadas. Pero yo oía todo y yo los veía. ¿Y cómo recuerda un niño la cárcel? Porque, digamos, de adultos tenemos una concepción generalizada de la cárcel, incluso muchas veces dictaminada por los productos culturales, que ahorita hablaremos de eso. Pero tú, ese Mauricio niño, ¿cómo recuerda un espacio como tan denso como la cárcel? Como me la topé chiquitico, me la topé a los 7 años, fue la primera vez que llegué y me acuerdo fue a la cárcel de mujeres. Pues un niño no trae preconceptos sobre a dónde va. Yo iba a donde iba mi mamá. Y como mi mamá trabajaba en la cárcel, pues entonces yo no logré construir un preconcepto acerca de la cárcel. Yo iba donde trabajaba mi mamá. Como era tan pequeñito, la idea se fue armando, entonces a mí nunca me dio miedo, yo nunca tuve la conciencia de, estoy entrando a un lugar. Nada, yo llegaba y adentro, particularmente, por ejemplo, en la cárcel de mujeres, pues todo el mundo era bueno conmigo. Todo el mundo. En la cárcel de mujeres en la que me encontraron las monjas, y también estaban las guardianas, y también estaban las reclusas. Y como mi mamá trabajaba en función del bienestar de ellas, la querían mucho. Okay. Entonces, a mí me querían mucho. Yo llegaba a un sitio donde todo el mundo me consentía, donde todo el mundo, hola monito, me decían monito, que yo no entendía por qué me decían monito, porque yo no era mono. Hola monito, hola monito.
Y luego lo mismo pasó en la Modelo, lo mismo pasó en la Picota. Yo llegaba y ellos con tal de, digamos, de devolverle a mi mamá un poco en gratitud lo que ellas me cuidaban, me llevaban al caspete, me mostraban las mesas de billar. Nunca pasó nada, ni siquiera mínimamente o remotamente inquietante. Ok. Entonces, para mí la cárcel se volvió un lugar muy interesante de ver gente grande en una situación muy rara. Porque yo sentado ahí los veía y le contaban a mi mamá todo lo que les estaba pasando, tragedias terribles, y yo veía a estas personas siempre, siempre en posición de sufrimiento. Siempre. Yo no vi una sola persona en la cárcel cuando hablaba con mi mamá que no estuviera sufriendo. Y eso sí entró, eso entró. Y me di cuenta que el crimen, pues se me impregnó, el crimen es una dimensión de lo humano. No es una cosa aislada ni excepcional. El crimen vive con nosotros. ¿Qué hacemos con él? Eso ya es otra historia. Pero el crimen está ahí y pretender que no está ahí es una mentira, porque además yo veía, por ejemplo, gente muy inocente que llegaban a la casa. Doña Cecilia, es que imagínese que anoche se llevaron a Alberto porque compró unos dólares. En esa época metían en la cárcel por todo. Por todo metían en la cárcel. Entonces, si tú tenías dólares falsos, te ibas para la cárcel. Si tú girabas un cheque sin fondos, te ibas para la cárcel. Entonces, a la casa llegaba gente en estados de tragedia muy grandes porque su pariente, hombre o mujer, había terminado en la cárcel de verdad inocente. Y le pedían a mi mamá, por favor, ayúdenos a que no le pase nada malo, a que allá adentro no lo maltraten, a que lo lleven a un patio decente, a que le den cobija. Ok. O sea que en el sentido que, en el que para ti la cárcel no es un espacio hostil como nos imaginaríamos todos, sino es un espacio al que ya estás habituado por el trabajo de tu mamá. Digamos, tú no ibas al colegio después y no contabas experiencias, porque para ti era como ir a cualquier lado, o si llegabas al colegio y decías, uff, Nada, para mí no tenía nada extraordinario. Nada, absolutamente nada. Yo te lo estoy contando ahora excepcionalmente, porque claro, con los años aprendí que eso es excepcional. Pero no, para mí era la vida. Y además en mi casa, mi papá era periodista del Tiempo, cubría orden público, y mi hermano Germán estaba en la actitud de penal. Él era lo que llamaban comisario y luego investigador. Entonces en mi casa todo lo que tenía que ver con eso era parte de lo que se hablaba a diario. Entonces no, para mí no había ahí nada especial. Y ya luego cuando llegas, bueno, ya es un poco más grande. Para mí el espacio, digamos, de la cárcel es un espacio, obviamente, que no conozco, por supuesto. No tuve la suerte de conocerlo desde tu perspectiva, tampoco la mala suerte de conocerlo desde la perspectiva de los reclusos. Y que no sea así nunca. Nadie quiere que se lo pase. Claro. Nadie. Pero digamos tú ahí, obviamente si eras muy pequeño no lo notabas, pero obviamente hay unas dinámicas de autoridad que quiero ir más adelante con eso cuando hiciste alguna de tus obras. Pero digamos, ¿cómo fue tu crecimiento y la relación con la autoridad? Me contabas fuera de micrófono que tuviste una experiencia fea con la policía en algún momento cuando eras joven todavía. Varias. Perseguían, bueno, varias. Varias. Mi adolescencia es en los años 70. Entonces, en los años 70 había una gran cantidad de ausencias de protocolos que hoy en día existen. Y yo era un muchacho que me la pasaba en la calle, pues, tenía pinta de muchacho, el pelo largo, barros en la cara, lo que podían llamar un marihuanero o un hippie. Okay. Nunca fue mi marihuana en la adolescencia, lo diría, pero no. O sea, tenía pelo largo y todo. Entonces, ya de entrada en la calle eras un factor de hostilidad para la policía. Ya el policía te veía y de entrada algo tenía contra ti. Mínimo te pedían papeles. Mínimo. Entonces, si no tenías la tarjeta de identidad, te llevaban a la estación de policía y te hacían pasar un mal rato. Por fortuna nunca me pasó, nunca me agarraron, siempre tenía yo la tarjeta de identidad conmigo. Entonces, el contacto con la policía en las calles era agresivo. Yo me acuerdo, yo iba en un bus municipal, se llamaba bus municipal en aquella época, los buses del distrito, y me acuerdo en el Parque Santander, en el Parque Santander, yo iba en el bus y abajo en el parque, yo estaba a pie, había un mimo, haciendo sus cosas de mimo. Y llegó la policía y lo levantó a patadas. Y yo desde el municipal miraba, yo tenía 11 o 12 años, y yo me quería salir por la ventana a decir, oiga, no haga eso, el señor no está haciendo nada malo, el señor está haciendo maromas con su ser mimo. Y entraron y lo agarraron a patadas. Entonces mi contacto con la policía en la vida siempre ha sido desagradable. Okay. Y luego, me acuerdo más, después llegaron a quitarnos un balón, estábamos jugando fútbol en la calle, y llegó la radiopatrulla a llevarse el balón. Y yo me acuerdo de mi pelea por mi balón, y el policía
sacó un arma y amenazó a un hermano mío, a mi hermano Fernando, que para esa época era inspector de policía y gracias a eso no lo mató. Entonces mi contacto con la autoridad ha sido siempre de una autoridad hostil, agresiva, irrespetuosa. Digamos que el clímax de eso fue, yo tenía 19 años y yo iba en un carro y había un carro mal parqueado en la 53 con 24. Ahí hay un Banco Popular todavía. Y ahí frente al Banco Popular había una furgoneta mal parqueada que estaba obstaculizando el paso. Entonces, cuando yo finalmente logré pasar, yo iba en un Jeep Willys 1960 modelo. Cuando yo logré pasar y vi a los tipos que estaban ahí mal parqueados, les eché la madre por groseros, pero abusivos, y arranqué. Cuando a la cuadra volteé a mirar el espejo y veo que el carro al que yo les eché la madre me venía siguiendo. Y yo dije, ¿será que me vienen siguiendo? O sea, entonces crucé. Y ahí venían. Volví a cruzar. Y ahí venían. Volví a cruzar. Y ahí venían. Yo dije, esto ya viene conmigo. Entonces aceleré. Porque era una camioneta de gente y llena de tipos. Aceleré y los tipos aceleraron. Entonces, por toda esa zona que hoy en día se llama Galerías, que en esa época se llamaba Sears, yo empecé a correr. Y los tipos empezaron a correr detrás de mí. Entonces, cuando yo vi que la cosa venía en serio, te estoy hablando de esto, es 1980, la época en que se comenzó a matar en este país indiscriminadamente y como la que seguimos. Pero en esa época se empezó a poner de moda eso que tú matabas y no pasa nada, sí, como sigue pasando, sí, igualito. Ahí se empezó a poner de moda. Y entonces yo tuve miedo, entonces ya empecé a correr, a pasarme semáforos en rojo y los tipos se pasaban semáforos en rojo. O sea, haz de cuenta como las persecuciones de las películas, tal cual. Solo que esto con un Jeep Willys, modelo 60, que yo no sé cuál, pero pues le saqué el motor al carrito. Y cuando yo vi que yo no iba a poder evitar que me alcanzaran, entonces busqué calles públicas y me metí a una bomba de gasolina. Y paré la bomba y me bajé. Yo sabía que los que venían atrás tenían que ser gente mala. Efectivamente eran gente mala, eran de la policía. Se bajaron, me agarraron a patadas, me metieron en la furgoneta. Y si no fuera porque en ese momento un primo mío que hoy en día descansa en paz era oficial de la policía, yo no sé qué habría pasado conmigo. Porque entonces cuando me metieron ahí, me pidieron un nombre, ellos vieron mi apellido Talero. Y entonces se inquietaron y dijeron, ¿usted qué es de Gerardo Talero? Y dije, soy primo. Y eso les evitó, eso impidió que me hicieran daño. Entonces, mi contacto y adicional a eso lo que yo veía que pasaba en la cárcel con los guardianes y los reclusos. Las historias que mi mamá contaba de los abusos que cometían los guardianes con los reclusos adentro de la cárcel son aterradores. Entonces, mi contacto con la autoridad ha sido desafortunado. Antes de pasar al siguiente tema, dices algo que me genera una inquietud y es, tú dices, evidentemente siento, y bueno, la compartimos un poco como esta animadversión por la figura de la policía, pues por todos los elementos de corrupción, de violencia, de falta de protocolos, de violación de derechos que tienen, que eso es innegable, pero tienes un primo policía. Entonces... No hay familias perfectas, ¿no? Bueno, sí, pero digamos, mi pregunta es, ¿alguna vez tuvieron conversación al respecto? Porque a mí me pasa con los policías, a mí me pasa algo, y es que yo los veo en la calle y a mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, yo los veo de reojo, yo soy muy de estadio, entonces en una época iba a la barra brava y todo, entonces obviamente éramos enemigos, aunque yo no era parte de la barra directamente, aunque iba allá, pues sí los veía con mucho desprecio, con el mismo que me veían a mí, por supuesto. Y bueno, con todo lo que pasó y lo que hemos visto en la historia reciente de Colombia y demás, obviamente la policía tiene una imagen. A mí me pasa eso y yo obviamente siento también una animadversión como tú. Pero digamos, luego me siento y hablo con un policía y hablo con la persona, ¿sí? Como que le quito el uniforme en mi cabeza y puedo hablar con él. Y puedo hablar con él, sentarme y hablar con él tranquilamente. ¿Cómo, digamos, manejabas tú eso? Esto, digamos, una experiencia, me pegan unos policías y luego hoy me siento con mi primo, que es policía. ¿Cómo manejabas esa disyuntiva? No, tienes toda la razón. Cuando se personaliza la relación, pues ya tiene que ver es con la persona. Y me acuerdo, yo tengo un recuerdo bellísimo de un policía que había en el barrio, que era, en esa época, cuando yo tenía 6, 7 años, había una cosa que se llamaba la policía juvenil. Uh-huh. Era una policía cuya misión en la calle era proteger a los jóvenes, a los niños. Okay. Entonces en los barrios había un policía que era el de la policía, es más, decían PJ, policía juvenil, y este señor era un señor muy bueno, y siempre andaba en bicicleta, y me acuerdo que el señor me montaba
en la parrilla de su bicicleta, y yo de 6, 7 años, yo me acuerdo de ese man dando pedal y yo mirando la rueda. Era una persona muy bonita. Entonces, lo que tú dices, cuando se personaliza y tú le quitas el uniforme, ya no ves la conducta de la institución, sino ves a una persona que seguramente no coincide con la conducta de la institución. Mi hermano, como te digo, mi hermano era, en aquel momento mi hermano Germán era investigador de la Procuraduría, mi hermano Fernando, que en paz descansa, era inspector de policía. En mi casa, mi papá trabajaba después del tiempo cubriendo militares, luego trabajó con los militares toda su vida. Entonces, yo tenía claro quizás que las personas podían ser una cosa, pero lo que hacía la institución en grueso es otra. La masa, la masa. Bueno, te preguntaba eso también porque quería ver cómo, digamos, la experiencia de las cárceles y la experiencia que tienes con la autoridad determinó de pronto algunos aspectos de una obra tuya que elegí para esta entrevista porque me marcó personalmente, que es La mujer del presidente. Los que estén viendo este podcast y sean treintones como yo, pasados de los 30, seguramente recuerdan esta historia porque fue una historia que marcó época por su forma de narrarse, por su popularidad en televisión, pues todo lo que marcó, digamos, de la audiencia y demás. Yo cuando salió La mujer del presidente yo tenía 6 años, 7 años, la viví entre 6 años, por supuesto era un niño que no tenía mucho control parental a la hora de ver cosas, incluso veía con mis papás estas historias, estas novelas, estas series, y uno de los recuerdos que yo tengo grandes, o sea, para que a mí me marcó, y te lo decía ahorita, era Robinson Díaz sacando un espejo del baño para ir a revisar que la mujer del presidente estuviera respirando o no, porque pues la escena, para los que no saben, bueno, empieza la historia y es como una especie de amante que es la mujer del presidente donde el protagonista trabaja y tienen como un amorío y ella muere de repente enfrente de él. Entonces, esta escena me acuerdo mucho y me acuerdo mucho, por supuesto, la historia se centra en la experiencia del juicio y de la cárcel de la persona, ¿no? Del protagonista y del sistema carcelario, que por supuesto en Colombia y en Latinoamérica en general tiene tantos problemas. Pero entonces, también me acuerdo, por ejemplo, de Waldo Urrego como ese villano del IMPEC, grande así, como ese gran villano. El Cabo Abril. El Cabo Abril. Déjame te cuento Sí. una cosa sobre el Cabo Abril. ¿Por qué se llama Cabo Abril? Porque se me había olvidado decírtelo. El Cabo Abril es un nombre real de un cabo de la policía que seguramente ya está muerto, que se llamaba, o se llama, y si vive este viejo, muy viejo, que me agarró una noche, yo estaba con mi novia en mi carro, parqueados, dándonos un beso, y llegó una patrulla, llegó, nos intimidó, nos pusieron armas frente a nosotros, y le faltaron el respeto a mi novia, no llegaron a más por fortuna, y el tipo me dijo, yo tenía 19 años, me dijo que si yo no le llevaba al día siguiente a la estación de policía, en aquel momento me pidió, creo que 50,000 pesos. Entonces él se iba a dedicar a perseguirnos, a mi novia y a mí. Ese cabo se llamaba el Cabo Abril. Y en aquel momento mi hermano era personero de Bogotá y yo le conté a mi hermano. Y mi hermano se fue a la estación de policía conmigo y encaró al tipo. Entonces, ese es mi contacto con la policía. ¿Qué hago? Entonces, cuando yo escribí La mujer del presidente, a Waldo Urrego le puse el nombre de este personaje. Claro. El Cabo Abril. Ahora, no sé cuál era el primer nombre del tal Abril, pero se lo habría puesto con nombre y apellido porque se merece que se sepa la calidad de canalla que había en esa patrulla, ¿me entiendes? Entonces, justo por eso, ahí esa iba mi pregunta. Quería que nos contaras un poco esa experiencia ya como creador, porque aquí el crimen es un pretexto. Aquí en Presunta Pola es un pretexto para que hablemos también de otras cosas. Pero en tu proceso de crear esta historia que se desarrolla en las cárceles, que se desarrolla con unos personajes, que hay cierto tipo de personajes, me acuerdo también mucho el personaje de Fabio Rubiano. Entonces, tienes unos personajes que son los presos, hay distintos tipos de presos, está el bueno, el bonachón, está el que de pronto no es tan bueno, está el que habla con los guardias, tienes a los guardias que por supuesto son villanos, por lo menos a mis ojos, y ahí es donde te decía, por eso estoy eligiendo esta serie para hablar un poco,
porque esa es una de las configuraciones que bien te decía yo al principio. Tú configuraste tu imagen de cárcel con lo que viviste en la cárcel de niño. Yo tal vez configuré un poco mi imagen de cárcel con la mujer del presidente. Siendo un niño de 7 años que ve la serie, entonces también, claro, en mi cabeza tú me preguntas el IMPEC y hoy ya con argumentos puedo decir que es una institución llena de corrupción, pero además es una institución que está sujeta a la corrupción por el espacio donde está. Pero en mi época más juvenil, obviamente era como, no, esos son malos, porque en la mujer del presidente yo lo vi. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú para construir ese proceso creativo? Obviamente, quisiera que nos contaras un poco cómo es el tema de me siento y recuerdo a ese niño que iba a la cárcel, cómo era la cárcel, cómo la relato, pero luego el relato de la cárcel de la serie no es tan infantil, no es infantil, no es infantil de ninguna manera, entonces no es ese recuerdo de niño. ¿Cómo amalgamas el recuerdo de niño con la realidad, con la investigación, con lo que tú quieres contar? Porque obviamente a veces me imagino que deformaste cosas de la realidad para poder contar algo, me imagino, o no sé, y luego construyes la posición, digamos, autoritaria, ruin, corrupta del Cabo Abril y de sus secuaces. ¿Cómo es ese proceso creativo para ti para tejer esa realidad? Sebas, yo creo que lo que te voy a decir va a ser insuficiente porque es imposible que sea suficiente. El proceso creativo, y no me voy a poner a hablar de eso ahora, pero solamente para dejarlo enunciado, el proceso creativo es muy complejo, es tan complejo como el metabolismo, es tan complejo como funciona el sistema parasimpático o el simpático en el que tu cuerpo hace cosas que te convienen sin que tú tengas nada que ver con eso, ¿no? El proceso creativo tiene esa característica, no es asible, no es concretable, porque si lo fuera, ya habría cómo venderlo. Okay. Ya se habría concretado y ya te pondrían lo que fuera que fuera. Solo que lo que te puedo decir es, cuando a mí se me ocurrió La mujer del presidente, que se me ocurre, estoy viviendo solo en Londres, porque me gané una beca y me fui a estudiar allá, se ocurre así. Hay una llamada de Jorge Ospina, que descansa en paz, gran hombre para mi vida, fue fundador de Coestrellas, de TV Cine, y mi primer trabajo fue con él en la vida, que fue cuando Pepe Sánchez me llevó a trabajar con él a TV Cine. Jorge Ospina me llama a Londres, yo ya había escrito La alternativa del escorpión, ya había hecho María María, y me llama y me dice, ve, vos tenés una historia. Y yo le dije, Jorge, estoy aquí estudiando, no estoy pensando en cosas, etcétera, etcétera. En ese momento, además, estábamos escribiendo con Mauricio Miranda La otra mitad del sol. Le dije, no tengo nada. Oh, bueno, pues si se te ocurre algo, decime porque estoy buscando historia. Y colgamos, yo colgué, me acuerdo del teléfono fijo, por supuesto, colgué el teléfono y apenas colgué y dije, y esa idea que a mí se me ocurrió de cuando una señora estuvo en mi apartamento y que cuando se fue yo dije, ¿qué habría pasado si esta señora se muere aquí? Todo eso se me vino a la cabeza de inmediato, porque eso fue un evento de mi vida en el cual una persona que no debía estar en mi apartamento estaba, pero no estaba haciendo nada malo, solo que no debía estar ahí, pero no estaba haciendo nada malo. Nada malo es nada malo, solo que no tenía por qué estar ahí. Cuando la persona se fue, una señora casada y muy copetada, yo pensé, ¿dónde esta señora se hubiera muerto aquí? ¿Yo qué explico? ¿Cómo explico que casi aquí si no tenía por qué estar aquí? Y cuando yo colgué esa llamada con Jorge Ospina, que es mucho tiempo después, yo digo, ¿y si yo a eso le hago una historia? Entonces empecé a pensar, ¿y si se hubiera muerto yo qué habría hecho? No la maté yo. No tuve nada que ver con su muerte. La señora se me cayó ahí. Pero, o sea, te aseguro que si yo salgo a decir que está muerta, me van a acusar. Porque, además, ¿por qué estaba en su casa si no había rasgos de que se conocieran, nada? Y además de eso, ya dijo que iba para otra parte. O sea, explicar era muy difícil. Y yo pensé, no, pues ¿qué hace uno? ¿La entierra? Yo no la maté, pues la entierro. La reacción, bueno, sabiendo que te van a acusar, ok, es como... Claro, es que el punto no es soy ese. culpable, pero no puedo mostrar lo contrario. Voy a ser culpable porque no tengo cómo explicar cosas que no parezcan lo que parecieran. O sea, esto no es lo que parece, es perfecto. Esto no es lo que parece. Entonces, pues, en mi cabeza empecé a progresar el asunto. Bueno, y si uno la entierra, ¿cómo hace? ¿Y cómo haría yo, Mauricio Navas, para enterrar a una persona a las 2 de la mañana solo?
Tipo que los brazos, como dijo alguna vez, a mí me dieron las manos para no verme feo porque no sé qué hacer con ellas. Entonces yo con una garlancha soy un parapléjico, ¿me entiendes? Entonces empiezo a progresar la cosa y me empieza a fascinar. Entonces es cuando volteo a levantar el teléfono, llamo a Jorge, le digo, no, mentira, sí tengo una historia. Decímela. Le hice el pitch. Esta es la historia de un tipo que... ¿No lo habías escrito? Nada, O sea, todo estaba aquí. el pitch ahí, ok. Y él me dice, venite a Colombia y firmamos contrato y te la compro. Y me pagó y yo vine a Colombia únicamente a firmar el contrato de la mujer del presidente, habiendo hecho el pitch por teléfono. Pero se me ocurrió de esa manera. Ahora, todavía no he contestado tu pregunta. ¿Cómo se construye eso? Ahí viene lo interesante del proceso creativo. Hoy en día yo sé. A mí, lo que yo vi en esas cárceles desde niño me marcó para siempre. Porque lo que yo veía desde niño sin saber que eso, era el verdadero sufrimiento humano. Porque yo no solamente veía ese pedazo, sino que luego mi mamá iba a la casa y a la casa muchas veces llegaban las familias de la persona que yo había visto allá. Y había muchas tragedias. Porque muchas veces, por ejemplo, el hecho de que el personaje terminara preso revelaba ahí tú que tenía un amante. Y la esposa no sabía. Entonces, el tipo preso, el hogar desbaratándose, niños chiquitos, economía rota porque el personaje que proveía estaba preso. Pero además de eso, adentro le pasaban cosas como que los violaban, los maltrataban, la guardia los violentaba, los metía preso. Entonces, todo era una exposición a una crueldad tal y todo era lo correcto. Porque no había nada que hacer. Así es. Y yo creo que eso me fue nutriendo de un dolor con rabia. Okay. ¿Y por qué no hacemos algo si lo estamos viendo? Y es la obligación del Estado hacer algo. Y eso estaba ahí incrustado, ¿ves? El sufrimiento de mi mamá también, porque mi mamá también sufría mucho con eso. Y cuando aparece esto, y aparece la anécdota de un tipo al que se le muere una mujer en su casa y él no la mató y él asustado lo entierra, inmediatamente detrás, de una manera completamente inconsciente, viene toda esta fuerza que es la que me está poniendo a pensar, vamos a hablar de la injusticia de las cárceles. Pero eso viene detrás, no es consciente, no es que yo que soy un... No. Por eso es tan importante cuando alguien escribe algo, cuando a alguien se le ocurre una idea, y es una pregunta que todo creativo se debería hacer, sobre todo los escritores, es, ok, se me ocurrió esta anécdota. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Detrás de una anécdota siempre hay un tema que uno mismo ni siquiera calcula. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Y ahí aparece toda la fuerza de la historia, lo que te pasa a ti. Yo estoy seguro que eso que tú haces no es superficial. Hay algo debajo que viene subiendo y el que te obliga, venga, miremos los criminales, miremos los asesinos en serie. Sí, claro. A mí, digamos, en términos de asesinos, cuando yo creé Serialmente, el otro podcast que si no lo conocen lo pueden ver, también aquí en Spotify. Si yo voy a contar esta historia, no la cuento por contarla. Realmente mi primera pregunta no es qué historia voy a contar, sino de qué voy a hablar. Claro. En mi proceso creativo pasa eso. Yo digo, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de tal cosa a través de esta historia, a través de este asesino, a través de este contenido. Pero estoy hablando de un tema, creo que Como por ejemplo, dame un ejemplo. Voy a hablar, por ejemplo, una vez usé la historia de Dorangel Vargas, que es un caníbal venezolano que le llaman el Comegente, que es un tipo que era un habitante de calle que literal se comía a otros habitantes de calle. Y yo dije, voy a hablar de cómo la sociedad se canibaliza, cómo dentro de la sociedad canibalizamos a otros seres humanos. Pero no quiere decir como que no estoy canibalizando a un ser humano que me como su carne literalmente, sino que toda su vida me pertenece, que condiciono todos los aspectos de su vida, que tiene que cumplirme. No sé, pensemos en un empresario malévolo típico de una historia donde es el villano, que controla la vida de sus trabajadores a tal punto que no les permite tener sueños, tener aspiraciones, tener sueños de progreso, tener independencia como seres humanos, tiempos de familia. Tanta gente, digamos, que se aprovecha de eso, ¿no? Y que termina, digamos, sometiendo a sus trabajadores a volverlos autómatas, a volverlos, a pagarlos a seres que simplemente se levantan y viven para trabajar y trabajan para poder sobrevivir. Están canibalizando a su gente, la están consumiendo poco a poco
un poco de la misma manera en que Dorangel consumía debajo de este puente en San Cristóbal, Venezuela, Claro. a sus víctimas. Entonces, entiendo perfectamente, digamos, eso que dices, porque creo que todos los que creamos lo compartimos. Bueno, no todos, pero buena parte de los que creamos lo compartimos porque al final lo que necesitamos es hablar de algo, ¿no? O sea, es esa pulsión que nos lleva, no necesito contar la historia de, sino hablar de. Y eso está muy chévere. Y no quiero que quieran no quiero que crean que de repente vamos a hablar de crimen porque esta historia tiene mucho que ver con crimen. Tú pusiste a media Colombia a empatizar con reos, con presos, Ujú. porque les mostraste la historia. Y eso pasa mucho, digamos, hoy en día, y pues más en un país donde hay tanto crimen como Colombia, donde a veces se nos olvida, digamos, que esas son historias, ¿no? Que el tipo que nos roba el celular en la calle, obviamente es un tema horrible y no quiero justificarlo de ninguna manera, pero luego cuando uno se sienta y lo matiza, es impresionante. A mí me pasó alguna vez tuve una pareja que hace muchos años ya tuve una pareja que estaba en una fiesta familiar yo, de ella, era su familia, y me puse a hablar con uno de sus primos, y el primo era apartamentero, y me empezó a contar que era apartamentero, y ya estábamos prendidos, y yo como por un lado como, ja, 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 wow, cuéntame más cómo hacías para robar esos apartamentos, y por otro lado, wow, ¿en dónde estoy metido? Sí. Y luego mi pareja de esa época diciéndome, bueno, el tipo me dijo, no, sí, nos tomamos unas cervezas y le cuento más y hablamos, pues que yo ya estaba metido como en el tema de serialmente y eso. Y ella me dijo, ni se te ocurra invitarlo a la casa. O sea, yo sé a qué se dedica él. Y yo decía, pues madre, es un tipo común y corriente con el que me senté a tomarme una cerveza. Y es un tipo que si se roba el apartamento de un amigo, mi amigo me va a decir que ese otro es un hijo de puta. Entonces como que yo decía, ahí es donde, luego volviendo a tu historia de la mujer del presidente, yo decía, es que no olvidemos que durante un año Colombia entera estuvo empatizando con presos con los que no empatizaría de ninguna manera en la vida real, salvo que haya una historia que les dé voz o algo así que no suele pasar acá o en ningún lado. Estamos empatizando, pero además tú estabas pateando la lonchera de un sistema ya establecido, del sistema carcelario, donde se habla de la justicia, de la ley, de la seguridad, donde el Estado te dice, estoy cuidándote porque tengo a esta gente en la cárcel. ¿Tú no tuviste consecuencias al respecto? O sea, a ti luego no te llegó una llamada, porque tú pintas al IMPEC, pienso yo como lo que es, pintas tipos súper malos que supuestamente están guardando nuestra seguridad, pero en realidad muchas veces son aliados, muchas veces son cómplices, muchas veces someten a estas personas a una vida más terrible de la que ya tienen. Entonces, ¿tú no tuviste alguna consecuencia por contar una historia así? ¿Algún mensaje, alguna llamada, alguna incomodidad? Sí, el IMPEC se manifestó. Ok. El IMPEC se manifestó y se manifestó además de eso pues en oposición y además acusándonos de estarles agrediendo su imagen. Eh, Eso de verdad no había nada, porque lo que me acuerdo que fue en un noticiero que nos preguntaron por eso, yo les contesté, yo solamente pregunto una cosa, díganme qué de lo que yo estoy diciendo ahí no es cierto. Tráiganme, digan Y lo hiciste esto. en un noticiero, o sea, Sí, al sí, aire. sí. Díganme, mire, esto nunca pasó en ninguna parte, en ninguna cárcel. Nunca. Nada de eso. Y pues hasta ahí llegó la demanda. Hasta ahí llegó. De resto nada más. Pero ahora es que, ¿sabes? A mí me parece que la conversación se nos está yendo a un territorio atractivo y es que el crimen es una dimensión de la existencia, no necesariamente está basado en el delito. Convivimos con el crimen internamente. Por eso vemos historias de crimen, por eso oímos tu podcast serialmente, porque esa parte del alma humana tan oscura, que los escritores la desarrollamos escribiendo, los actores la desarrollan actuando en lo que les toca, la tenemos todos los seres humanos. Y de ahí que tenga tanto appeal tu serialmente, y este podcast no dudo que va a estar muy bien, pero me parece que esta conversación se te está yendo a un territorio muy interesante y es el crimen nos acompaña no solamente afuera, sino adentro de nosotros mismos. Claro. Y esa es, creo, la razón por la que has traído un escritor y no un sicario. Es porque estamos hablando de cómo organiza un autor el crimen adentro suyo. Para hacerlo bien,
tienes que encontrar a tu criminal. Y eso es apasionante. Ok. Y justo, mira, tú dices que la conversación me está yendo allá, pero es lo que seguía. Mira, estaba viendo acá y es lo que seguía. Y es, ya tú como Mauricio, ¿cómo es tu proceso para escribir ya el mal? Ya no hablemos de la cárcel, ya no hablemos del IMPEC, ya no hablemos de una situación, ya no hablemos de cómo hablaste, digamos, de la mujer del presidente, de cómo surgió, sino voy a usar dos ejemplos para esto y es, yo tuve la fortuna de leer un guión tuyo hace poco, que entiendo sigue siendo un guión secreto, pero es un guión que tenía que ver con un asesino serial, que coleccionaba aretes y demás, una historia bastante interesante, me lo disfruté además porque pues ya el tema de leer un guión tuyo donde tus herramientas narrativas me permiten imaginar, o sea, como que yo no soy director, pero podría dirigir esta historia porque el guión me la invita a dirigirla. Gracias. Y además me acuerdo de la serie del Mexicano, de Gonzalo Rodríguez Gacha. Me acuerdo mucho, mucho, mucho de una escena, si no estoy mal es el primer capítulo, en la mina de Esmeraldas, donde este tipo delata a uno de sus amigos, delata a uno, supuestamente uno de sus compañeros, lo delata y es Primer capítulo. Es el primer capítulo y es la forma en que nos presentas a Gonzalo. Entonces, yo espectador obviamente decía, oh, qué tipo tan horrible, sin ley, sin lealtad, sin ningún tipo. Pero yo, en esa época yo ya había empezado a escribir, mi yo creador decía, oh, aquí hay un ejercicio en el que el escritor, el autor, que en ese momento yo no sabía que eras tú, está construyendo un personaje para que no empaticemos con él, que tengamos claro desde el principio que este tipo es malo, que es un tipo reprochable al que no se le puede tener ningún tipo de fe, ningún tipo de afecto, más por la problemática que tiene que ver con los narcotraficantes en Colombia, por lo menos de esa época, en los que tanta gente los admira, ¿no? Entonces me imagino que fue una decisión muy contextual en ese sentido, pero quisiera saber todo esto, te lo digo, es para saber cómo es tu proceso para escribir el mal. Y te lo conecto con lo que me estabas diciendo de encontrarle ese criminal. ¿Cómo construyes tú el mal? Voy a narrar el mal en este personaje. ¿Cómo lo construyo? ¿Tienes referentes como el Cabo Abril? ¿O tienes cosas propias? ¿Cómo lo construyes? Todo es propio, ya sea por, como en el Cabo Abril, por una experiencia existencial, o ya sea, como por ejemplo, en Pura Sangre, Paulina, el personaje que hizo Katy Sáenz. Uh-huh. Paulina es la que mueve esa novela, el personaje, con una gran dosis de maldad, o sea, una gran... En el mexicano el trabajo es muy, muy particular, ya te voy a decir por qué, pero para no evadir tu pregunta, ¿de dónde sacó el mal? Por ejemplo, ¿de dónde saqué yo el mal del Cabo Abril? ¿De dónde saqué yo el mal de Paulina? ¿De dónde saco yo el mal de los personajes malos que he escrito? Ahí es donde yo le agradezco mucho a la escritura, porque para hacerlo bien tienes que meterte en tus socavones los tuyos. Todo malo que yo haya escrito es salido de mí. Okay. Es con lo que yo convivo, ya sea por recuerdos o por generación misma. Yo también he querido hacer el mal. Creo que no lo he hecho realmente nunca, creo que me he cometido equivocaciones, pero no tengo memoria de un hecho del que yo diga en el momento de mi muerte me llevó un arrepentimiento, no tengo eso. Pero sí sé que podría ser. Y sé que llevado a cierta circunstancia podría pasar. De hecho, en La mujer del presidente, adelante, como en el segundo tercero de la historia, hay un momento en que yo llevo a Carlos Alberto a estar al borde de ser un real asesino. Okay. Y no lo ejecuta porque disuelvo la situación. Algo pasa y la rompe, pero muestro que él podría matar también. Okay. Porque es algo que yo podría hacer también. Que no es enteramente bueno, que tiene un componente. Exactamente. También. Uno llevado a una situación extrema, hay ocasiones en que no tienes como imaginar qué harías. Entonces, la construcción va a una... Es placentera además, porque va a una composición del lugar acerca de él. Si yo quisiera destruir a esa persona y no le voy a pegar un tiro, porque eso es lo más barato, ¿qué haría? ¿Cómo hago el mal? Y entonces, esa arquitectura, empezar a pensar cómo hacer el mal a alguien estando tú a salvo, para que no te, que es aún más macabro, porque es con premeditación, alevosía y ventaja. Es un ejercicio hacia adentro. Y ahí yo me doy cuenta de que adentro mío vive todo. Por fortuna uno se da cuenta. Porque el problema es que cuando no te das cuenta de que adentro tuyo vive todo, muchos de esos
elementos actúan sin que tú te des cuenta y te hacen una persona verdaderamente mala. Ok, entiendo. Y en ese orden, cuando tú haces el proceso de escribir y tener a una persona mala ante tus ojos en ese guión, ¿hay alguno que tú hayas dicho, un personaje particular que le tengas cariño en su maldad? No, mira que ni siquiera tuve que pensar, no, yo tengo una posición muy básica, muy elemental, ¿no? Quisiera tenerla más depurada y más filosófica o más... a mí, la maldad, ¿qué es la maldad? Para mí la maldad es la acción consciente y deliberada de hacerle daño a alguien. Eso es lo más. A mí que una persona que se bajó furioso de un bus y le pegó un tiro a otro que se cerró me parece un acto de estupidez y barbarie, pero ahí no hay maldad. Okay. Hay barbarie, hay mala educación, hay violencia, hay mucha cosa, pero ahí no hay maldad, ahí hay estupidez. El impulso y todo, sí. Pero cuando tú deliberadamente haces cosas para dañar a alguien o para obtener algo sin que te importe dañar a alguien, yo quiero eso y para eso tengo que destruir a ese fulano y lo destruyo, es una acción que rechazo con todo mi ser. O sea, no hay lugar a duda ahí. ¿no? Para mí no, sí, fíjate, no. Cuando alguien se abusa de su poder sobre alguien, cuando alguien abusa de sus posibilidades económicas sobre alguien, lo mismo cuando un papá le dice a un hijo, mientras usted iba bajo el techo de esta casa, eso me parece un acto de maldad. De no amor, un acto de destrucción. Para mí la maldad es lo que destruye. ¿Cómo sabes si estás siendo malo? Pregúntate si con tu acción destruyes algo. Okay. Si estás destruyendo algo, estás caminando por el territorio de la maldad. Entonces, esos personajes, digamos que vamos a hablarte de Paulina en Pura Sangre, que es de una arquitectura de maldad muy interesante. De hecho, pues, Pura Sangre fue un gran éxito. Sí había mucho goce en armar el plano del mal es muy divertido, es chévere, es un juego chévere por lo que es en la fantasía. Ok. ¿Entiendes? Y en ese sentido, justo con lo que acabas de decir, para ti ya como escritor, y esta es una duda de escritor que empieza y de escritor consolidado. Tú ya estás consolidado, no te hagas el pelo. Bueno, pero no al lado tuyo, o sea, por Dios. Pero en ese sentido, ¿para ti es más fácil escribir a una víctima o a un criminal? ¿Qué es más fácil para Mauricio Navas? Es que, mira que esa pregunta está buenísima. Yo seguramente he escrito víctimas. Pero las víctimas como tal, solo como víctimas, son personajes muy quietos y que no generan trascendencia. Okay. He escrito malos y buenos, pero por ejemplo, Carlos Alberto, aunque él era la víctima, él estaba defendiendo, o sea, no era una víctima pasiva diciendo pobrecito yo, sino que el tipo se vuela de la cárcel, va y consigue pruebas, está luchando. Entonces, a mí ese es un tipo de víctima que, digamos, lo paso, es la que me gusta, que es el héroe. Okay. Entonces ya no hablamos de víctimas. No, a mí las víctimas como tal, solo víctimas, pues el personaje que entran y matan y pues murió, pero la víctima no da... La víctima a mí no me resulta atractiva para personajes ahora que sabes que no, porque son personajes que están quietos ahí sufriendo. Sí. A mí te lo preguntaba porque a mí me pasa lo mismo. A mí yo soy malísimo escribiendo víctimas. Claro. Para mí la víctima, y esto es horrible lo que voy a decir, lo digo a nivel creativo, para mí la víctima es una utilería de mi narración del mal. Y la utilizo para poder ejemplificar el mal y para poder expresarlo de otras maneras a través de cómo se manifiesta en mi criminal, en mi malo, que es lo que yo sé escribir a nivel personal. Por eso te lo quería preguntar. Ahora, es que tú haces la aclaración que me parece requete pertinente, y es la víctima, en el caso de un asesino en serie, es una persona que es agredida y es eliminada a muerte. O sea, para mí esa es la víctima indiscutible. Claro. Es la víctima que tiene derecho a todos los beneficios y honras que debe tener una víctima.
Y como tú dices, eso es un elemento de utilería. Es un elemento de utilería. A mí la que me aburre es la que es víctima pudiendo hacer algo para no serlo. Ok. Que son los que están en la vida real también. Ese tipo de víctima, la persona que se victimiza, que todo el tiempo está a merced de lo que hicieron los demás, porque ella pobrecita o él pobrecito, ¿no? Ese personaje me aburre mucho. Claro, sí, a nivel narrativo no te deja mucho. Bueno, Una cosa que te quería decir antes sí. de que sigamos. Muchas gracias por esto, por la pola del pop. Y te quiero contar, además de que te lo agradezco, no, me sorprendiste, tengo un vínculo de mucho afecto con esta marca. Primero que es estupenda, y segundo porque el fundador de esto es una de las personas que yo llevo en el alma, Bernie Silverwasser, el fundador de esto, de BBC. Es un gran amigo y me alegra mucho, y se me olvidaba. No, Quiero claro. Quiero brindar con Pola del Pop. Claro, contigo. brindemos Muy bien, con muchas Pola del gracias. Pop. Gracias. A mí me encanta la Wheat Beer, me encanta la Pola de Pop de Wheat Beer, es genuino. aquí la Pola de Pop la Pola de Pop no vino a dejarnos las cervezas, fue genuino. Te agradezco mucho porque es una gran oportunidad para hablar de mi amigo Silvio. Claro que sí, Bueno, Mauricio. sí. Y hablando de Pola, nos quedaremos siempre cortos de Pola, como nos quedaremos siempre cortos de tiempo. Contigo puedo hablar días enteros porque es increíblemente entretenido y delicioso hablar contigo. Pero nada es eterno del mundo, como decía el rey. y bueno, quiero para ir cerrando, nosotros aquí en Presunta Pola tenemos una sección que estoy aquí creando, inventando, y es como estas redes sociales que hacen el ping-pong, pero este ping-pong va a ser un ping-pong del crimen. Entonces tengo unas preguntas cortitas, 5 preguntitas para ir cerrando, en las que te voy a hacer preguntas muy rápidas, en las que tú también me puedes responder rápido. Si quieres elucubrar y elaborar, bienvenido. Si no, tranquilo, como la quieras responder. Entonces, ¿tú sabes que en mi podcast yo me inventé un equivalente? ¿Ah, sí? Claro, mi podcast pues sin duda siempre se va por cosas muy profundas y todo, que es como me gusta. Entonces, por joder, nomás por joder, solo por joder. Con Germán nos inventamos una sección que se llama La Pregunta de Podcast Común y Corriente. Sí, ok. Para poder hacer eso. Sí, es como hacer énfasis en que estamos jugando este juego. Sí. Entonces, sí, digamos, yo también quiero jugar a eso también. Porque esto sirve para el contenido corto y demás. Entonces, ya para ir cerrando, te voy a preguntar la primera. ¿Qué crimen no debería ser considerado un crimen para ti? Robar un banco. Me encanta, listo. ¿Cuál actor o actriz para ti es el criminal perfecto? El criminal perfecto. Es una figura muy ambigua en el término criminal, pero cabe en el término criminal. Y de hecho, la película se llama así, tristemente, El Perfecto Asesino. Jean Reno, el profesional. Sí, Jean Reno, el A mí es un héroe maravilloso. Es un héroe del crimen maravilloso, sí. Listo, bueno, cuéntame ahora, ¿cuál es el crimen más común en una reunión de libretistas o de creativos? Decir que te están haciendo un comentario sobre tu historia y lo que quieren es escribir tu historia. No tenemos que profundizar más, lo entiendo. No, está bien, pero me parece que... Sí. Es como, amigo, no. Sí. ¿Qué ley romperías feliz si nadie te estuviera mirando? Los bancos. ¿Robarías un banco? Sin el menor reato de conciencia. Me encanta. Y la última, ¿qué crimen se comete todos los días en la televisión colombiana? La mediocridad. Mauricio, nos quedamos cortos en cervezas, nos quedamos cortos en historias. Gracias por estar acá. Gracias porque para los que no lo saben, no sé este capítulo cuándo va a salir, pero este es el primero que grabamos. Esta es la primera grabada. No sé si va a ser el primero, no sé si va a ser el 10º, no sé si va a ser el 5º, pero es el primero que grabamos y brindo por eso. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Felicitaciones, Mauricio. te deseo lo que ya sé que te va a pasar. Un estupendo camino con este podcast. Muchas gracias por tenerme en posición tan emblemática. Te felicito. Te va a ir muy Muchas bien. gracias. Gracias, Mauricio. Y a ustedes, muchas gracias por llegar al final del capítulo. Gracias por quedarse hasta este punto del podcast. Si les gusta, dejen su comentario, dejen su like. Nosotros leemos todos los comentarios. Compártanlo. Que todo el mundo vea que nos podemos tomar unas cervezas para hablar de crimen y para pasarla rico, porque al final es cosa del día a día. Muchas gracias.